hablamos sobre una especie de reseteo, es decir, volver a apretar el botón, ¿verdad?, que le dé continuidad con mejores resultados a la resistencia y a la lucha del pueblo de Nicaragua por librarse de la dictadura de Daniel Ortega. ¿Qué significa resetear la lucha? Bueno, a ver, primero, como bien sabes, el esfuerzo nuestro en el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres ha sido precisamente eso, lo que voy a llamar resetear, o sea, recomenzar, reiniciar, darle un giro, darle un vuelco, cambiar la naturaleza del enfoque hacia el problema de Nicaragua. Pero eso es válido, Francisco, no solamente para la organización del Congreso. No, claro, te estoy diciendo que si nosotros iniciamos este esfuerzo es porque entendemos que hay que cambiar de enfoque, hay que cambiar el chip, hay que apagar la computadora y volverla a encender, apagar el teléfono y volverlo a encender. Y hago esa analogía porque es como cuando una máquina de estas se ralentiza, se empieza a colapsar porque hay un montón de basura acumulada, ¿no? Entonces, cuando uno vuelve a la lógica elemental del sistema, que por eso es que hablo yo de entender la lógica de la política y la lógica de los estados. Cuando uno vuelve a esa lógica elemental, uno puede ver las cosas más claras y puede emprender el camino que debe emprender para lograr el resultado que quiere lograr. Lo de la guerra de Ucrania tiene a un montón de gente que yo aprecio y respeto en un estado de alteración bastante significativa precisamente por el viaje de los funcionarios de Estados Unidos a Venezuela. Lo ven como un espectáculo inexplicable, novedoso y cataclísmico, como una tradición inesperada, como ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos perdidos, ¿no? Después de que hemos venido diciendo nosotros desde el Congreso de los Nicaragüenses Libres, y he venido yo diciendo personalmente, asumo esto también como responsabilidad personal, que vamos muy engañados por la vida si pensamos que los poderes foráneos, buenos o malos, van a resolver el problema de Nicaragua a favor de los ciudadanos nicaragüenses. Yo no tengo la menor duda de con quién estoy en este conflicto. Yo estoy en contra de Rusia, de Putin, estoy a favor de Estados Unidos y Europa. Y sin embargo, ¿verdad?, no siendo yo un virulento anti Estados Unidos ni anti Europa, no estoy entre los que le echan la culpa a la OTAN por lo que ocurre, que es un disparate, en mi opinión. Y sin embargo, tengo que poner el dedo de renglón siempre. No esperen de Estados Unidos la solución de esto, porque Estados Unidos, cuando decimos Estados Unidos, ni siquiera estamos hablando de la gente de Estados Unidos. Estamos hablando de una serie de políticos y burócratas que tienen sus propias agendas y sus propias necesidades y planean sus intervenciones, sus acciones en otros países con otros sistemas limitados por lo que ellos necesitan para su país y en su país. En este caso, los burócratas que gobiernan el Departamento de Estado en su mayoría influyen en la formación de ideas en la presidencia. Desde hace rato compraron la noción vendida por la oligarquía nicaragüense, ¿verdad? Y que complace a Ortega, evidentemente, de que aquí no puede colapsar el gobierno de Ortega porque es el caos. Eso es casi que el eslogan de Ortega reproducido, magnificado, vendido en Estados Unidos por la oligarquía, con sus influencias y sus conexiones y sus viajes y sus presupuestos, y han convencido a los políticos estadounidenses de que no, de que esto tiene que hacerse a través de un aterrizaje suave. Si fíjense que hasta la imagen indica cuál es el mensaje que quieren transmitir. Si no se resuelve esto por un arreglo de cúpula, se estrella el avión. Sería una catástrofe. Entonces, esa es la política de Estados Unidos hacia Nicaragua. ¿Sirve esa política para alcanzar la democracia de Nicaragua?
nosotros creemos que no. Y creemos que hay 4 años de experiencia acumulada ya muy dolorosamente de los costos de creer en esas ilusiones. Y que por tanto, este escándalo que se hace al contemplar el apocalipsis de los funcionarios llegando a Venezuela, es nada más, revela nada más que hay una cierta inocencia todavía entre nosotros, que estamos esperando cosas que no iban a ocurrir, que no ocurrieron y que no van a ocurrir. Porque la única forma en que el pueblo de Nicaragua va a alcanzar la democracia va a ser a través de la lucha del propio pueblo de Nicaragua. Y por eso es que hay la necesidad de ese reseteo al que te referís. Y el primer reseteo es en la actitud, en la postura de los nicaragüenses de los políticos que van a ir emergiendo y que van emergiendo, tienen que tener una postura diferente de lo que se ha visto en general, pues hay honrosas excepciones en los tiempos recientes. Y yo en el artículo que espero publicar, yo lo que trato de hacer algunas preguntas que basadas en nuestras propias raíces nos digan dónde vamos mal. Yo pregunto que si alguien podría imaginarse a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal detenerse, ¿verdad? ¿Alguien podría imaginarse a Pedro Joaquín Chamorro deteniéndose antes de tomar las armas o de llamar a una movilización popular? Porque, no es eso lo que quiere la comunidad internacional. ¿Alguien puede imaginarse a Pedro Joaquín Chamorro diciendo, como dijo su hija y se la criticó públicamente, que Ortega tiene tanto derecho como cualquier candidato, como cualquier ciudadano a ser candidato y por tanto vamos a elecciones? ¿Alguien se puede imaginar a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal decir, es imposible derrocar a la dictadura, por eso hay que negociar con él? ¿Alguien puede imaginarse eso? Y luego alguien puede imaginarse a Carlos Fonseca Amador, ¿verdad? Que en un momento fue sencillamente un hombre solo con un sueño, ¿verdad? Si alguien puede imaginar a Carlos Fonseca Amador decir lo que yo vi y escuché, y no solo a una persona, sino a varias en diferentes versiones, diciendo, es que ya los nicaragüenses hicimos todo lo que podíamos hacer, ahora le toca a la comunidad internacional. ¿A alguien se le ocurre imaginarse a Carlos Fonseca Amador diciendo una cosa así? ¿Alguien puede imaginarse a Rigoberto López Pérez? Es más, a alguien se le puede ocurrir frases así en la boca de los cientos, creo yo, de combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional original, que eran gente que se jugaba la vida, iban a derrocar a un gobierno, caía uno, venía otro detrás. ¿Alguien puede imaginarse cuándo? Si es que el Frente Sandinista de hoy, ¿verdad? Es enemigo del pueblo. El Frente Sandinista de antes no tiene por qué ser uno partidario o no partidario, pero hay que reconocer que fue una organización de lucha. ¿Cuántos años lucharon para derrocar a Somoza? 13, 14, 15 años. Yo no tengo la medida exacta. ¿Y cuándo fue que dijeron no se puede derrocar a la dictadura? ¿Cuándo fue que dijeron vamos a dialogar porque no se puede? Porque es muy poderoso. Y se le olvida a la gente, se le olvida sobre todo a estos políticos que estamos viendo, que estamos experimentando en estos días. Toda esta historia se les olvida y viven repitiendo de una manera derrotista, no se puede. Yo nunca he visto en un liderazgo que pretenda un cambio en una situación especialmente como la de Nicaragua, un liderazgo que constantemente diga, tenemos que ver qué dice los Estados Unidos. Un liderazgo que está todo el tiempo esperando a ver cuál es la próxima votación de la OEA y cuántos votos tenemos, cuánto es el próximo consejo, qué dijo Almagro, como que se pudiera esperarse de Almagro otra cosa de lo que ya ha hecho. Es que, es más, voy a terminar esto aquí. ¿Alguien se puede imaginar a Sandino
enfrentados en esa época, no había internet, no había Facebook, no podía sacar en TikTok los reportajes. Era un hombre nicaragüense como todos nosotros y más nicaragüense que todos nosotros porque era nicaragüense de esa época, más aislado, con todas las virtudes y defectos que nosotros tenemos, un nicaragüense común y corriente, eso es la verdad. Ustedes pueden imaginárselo diciendo, bueno, es que como en realidad estos cheles son muy poderosos, tienen más rifles que nosotros, y vamos a tener pues que meternos al gobierno de ellos porque eso es lo que quieren los gringos. ¿Alguien se puede imaginar eso? Pues esa actitud no, y conste, yo tengo que aclarar porque yo conozco pues el cebo de mi ganado, yo sé lo que van a decir, es que vos sos de partidario de frente, es que vos sos partidario de Pedro Joaquín, es que esto y lo otro. No tiene nada que ver con eso. Yo hago en mi artículo la analogía de que no estoy hablando del mueble, sino que estoy hablando de la madera, de una cierta cohesión molecular, de una cierta solidez ética que existía, de la que somos capaces porque hemos producido gente con ese temple, ¿no? Que si no soy yo, porque no soy yo, pero pero independientemente de lo que yo sea, Sergio, y de lo que vos seas, y de lo que sea cualquiera, para que un país pueda ir adelante y enfrentar retos como los que tenemos, tendrá que haber gente de temple, gente que tenga ese tipo de madera, ese tipo de convicción. Yo no la he visto, francamente. No ves ese temple. No. Porque el hecho de que yo no dudo, ¿verdad?, que en efecto hayan algunos personajes, ¿verdad?, integrantes de algún grupo de oposición, ¿verdad?, que haya manifestado, que haya dicho pues algunas frases, ¿verdad?, que son las que vos estás citando. Pero yo no puedo trasladar eso a la posición oficial ¿Y cuál es la posición oficial? De la oposición. Sí, la oposición oficial, precisamente, perdóname, la posición oficial precisamente ha sido claudicante desde un inicio, y podemos elaborar en la historia de esto. Y yo te voy a decir una cosa, cuando yo pongo el dedo sobre esta llaga, no lo hago para decir no podemos, al contrario, lo hago para decir, miren, podemos, si aquí tenemos este ejemplo, tenemos esta tradición, tenemos esta raíz, este tipo de gente que ha sido en nuestra historia gigantes comparados con lo que uno puede ver visiblemente en los llamados liderazgos opositores. Quiero enfatizar liderazgos opositores porque ellos son los que han establecido esta política oficial claudicante, pero no quiere decir que el pueblo de Nicaragua en general sea un pueblo claudicante, lo demostró el 7 de noviembre, y tampoco quiere decir que gente de este temple no exista, porque en estos momentos en que estamos nosotros aquí hablando, en estos precisos momentos, hay gente dentro del territorio de Nicaragua que tiene un vehículo de militares o paramilitares parqueado en la esquina porque lo están vigilando y hay gente que está viajando de un lado a otro para reunirse y empezar y organizarse, y hay gente que no está pensando aquí no se puede hacer nada, sino está pensando cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Ese temple está dentro del pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua no ha sido derrotado estratégicamente, para hablar en términos del tiempo, pero el movimiento de abril fue aplastado porque se pusieron a la cabeza gente que se puso a la cabeza para que el movimiento no triunfara. Y de esa afirmación yo no me echo para atrás ni me retracto. Gente que fue puesta ahí con la intención de que ni quiera Dios que no triunfen estos chavalos que se nos arman el 19 de julio otra vez. Gente que llegó ahí para ver cómo se colaban de nuevo en el poder, y todo eso orquestado, ¿verdad?, desde el Carmen, con la cooperación del cardenal Brenes, ¿verdad?, y de algunos otros religiosos, porque saben ellos, ¿verdad?, que cuando hay un gran fuego en Nicaragua, pues, ¿qué es lo que puede apagarlo más? Bueno, pues la figura de un cardenal y de un obispo y eso son poderosas en la cultura nuestra y se aprovechan. Y de nuevo, aquí estamos en el asunto de cuál es la posición oficial y de quién es quién, porque
para hacer la disección de lo que ha ocurrido, hay que hacer también la disección de lo ocurrido dentro de la Iglesia Católica y las otras iglesias. Y en la Iglesia Católica tenemos ejemplos de lo contrario. Tenemos... es que eso te iba a decir. Permíteme. Tenemos muchísimos, ¿verdad? Sacerdotes, ¿verdad? Que no entonces, hoy en día, están con el pueblo. Hay, ya sabemos, un obispo exilado, un sacerdote exilado, hay persecución, es como el resto de la sociedad. La sociedad nicaragüense sufre de ese tipo de fracturas, ¿no? Porque por las razones que sean. Pero en el momento del diálogo, el cardenal Brenes fue un instrumento de la dictadura y no ha dejado de serlo desde entonces. Y hay que decirlo también, ¿por qué? No por hacerle daño al señor Brenes, pues, que todo el mundo me cuenta que vive muy humildemente con su mamá en su barrio, y esto no es nada personal contra él, pero nosotros tenemos que caminar por la vida con los ojos abiertos y saber qué esperar de quién. No es eso lo que uno aprende en la vida, pues aprendamos eso. Y esta es una lección más de que el pueblo no solo no puede defender de poderes foráneos, sino que no puede tampoco depender de instituciones, sea la Iglesia Católica, sea la Cruz Roja, sea Amnistía Internacional, sea la OEA. Aquí eso de que solo el pueblo salva al pueblo adquiere un mayor contenido, porque lo que quiere decir es que el pueblo tiene que organizarse de manera independiente, autónoma, con conciencia, ¿verdad? No quiere decir que va a ir en contra de la iglesia, ni de esta otra iglesia, ni mucho menos atacar a la Cruz Roja. No se trata de eso, pero la organización tiene que ser autónoma, independiente de los poderes, porque de lo contrario ocurre todo lo que ha ocurrido, porque hay lealtades en conflicto. Aquí hay intereses personales que pueden ampararse en una institución y desviar el proceso como se desvió la insurrección de abril.